Bueno, muy buenas tardes. Perdonen la voz. A ver, aunque salga el sol, es falso. Ese sol es de atrecho para fastidiarnos la mañana. Pero como nosotros tenemos más poder, porque está Antonio Montiel, que es el que manda en Málaga, sí, hombre, hemos dicho, pues lo improvisamos. Quiero dar un fuerte aplauso a María del Mar y a Juan, que han, entre los tres, pero son ellos los artífices y organizadores de este acto, que en media hora hemos sacado todo lo que había allí y lo hemos metido aquí, por favor. Con la incomodidad que supone el que el espacio que era habilitado a lo largo de toda la platea se hace aquí. Pero, bueno, quiero agradecer al Ayuntamiento, a Sergio, a José Luis también. No ha podido venir Manuel López porque está compartiendo y además participando en un debate en el Ateneo. Entonces, la presencia de él es fundamental allí y le excusamos aquí. Él se pierde el vino y el vermú y ya está, así de claro. Otra cosa más. Gracias a Pierola, que nos está ofreciendo estos vinos tan maravillosos en este vermú, que es un acto. No te vayas mal porque le vas a entregar un obsequio que tenemos aquí aquí está. Ahí está. Es la artífice de la platea. Bueno, Antonio, ponte aquí conmigo. Vamos a ver. Primero, agradecer a Antonio esta charla que estaba pendiente desde hace tiempo. es verdad. De hecho, hace como 2 años tuve un contratiempo quirúrgico que no pude venir yo. Muy bien Antonio Pereira, que la hizo, pero yo tenía ganas de charlar con él. Entonces hemos hecho este número porque es un experimento y con quién mejor que nuestro amigo Antonio Montiel de los vermuts de la platea, que se puede hacer, si el tiempo lo permite, a esta hora y si no hemos visto que también aquí dentro se puede hacer. Es para que tengamos una charla informal donde puedan preguntarle cosas al invitado. Hoy es Antonio Montiel, otros días será pues, la reina Leticia, por ejemplo, ¿no? Que puede Seguro. venir también. Lo que Mira, tú no consigas. todo el mundo quiere, ¿verdad? Y lo importante es pasar un buen rato, conocer un poquito más, si se puede, a la figura de este gran amigo Antonio Montiel y disfrutar de un vinito y de unas pastas. Tenemos un pequeño obsequio para ti. Es muy difícil para un retratista, para un pintor, para un artista, regalarle algo parecido, pero tenemos un amigo que se llama Fernando Corella, Hombre, en Madrid. Pero lo conozco y además Claro. ya me ha hecho una caricatura maravillosa. Pues ha querido obsequiarte Anda, con esto. ¿lo puedo abrir? Claro, debes abrirlo, porque además tiene un mensaje detrás. El apartamento en Torrevieja. Está ahí detrás. Por favor, a ver. Bueno, este es... ¡Wow! Este ¡Qué es bien! Es el segundo que tengo de Fernando. Sí. Me encanta. Bueno, y creo que tiene detrás una nota carta para ti, que me gustaría Anda. que la leyeras porque me ha Pues dicho... lémela tú que no me he puesto las gafas. Ah, bueno, se la voy a leer. Fíjate, qué bonita. Sí, él ya me... Además, este autor me hizo una caricatura maravillosa hace años en Madrid. Sí. Con motivos del, tú sabes lo de la peña esta La de... peña Primera Plana. Primera Plana. La peña Yo soy primera. uno de los miembros de la Junta. Eso es. Y Fernando Corella es el caricaturista, Bueno. el pintor, que muchos lo recordarán también porque es el que a los invitados que vienen a la platea, él les hace dibujo, muchos de los que venís Pues ya sí. sabéis que es él. Pero le dije, Fernando, ¿qué le podemos hacer? Dice, ¿cómo voy a pintar yo? Digo, un retrato favor, de los tuyos. precioso. Y fíjate qué cosa más bonita. Precioso. Y dice, Y además, pero verás, él me hizo un retrato, una caricatura, como si yo fuera Velázquez, vestido de Velázquez. Maravillosa. Bueno, que bueno. la conservo con muchísimo cariño, ¿eh? Pues casi, Sí, él es el Velázquez del siglo XX. Antonio, le dije a Moisés que me parecía una frivolidad hacerle un dibujo al maestro del retrato. Es como coger una zambomba y cantarle un villancico a Plácido Domingo. Yo he hecho, con toda la admiración que siento por ti, este dibujo. Anda. Un abrazo enorme, Fernando Corella. Me encanta. Así que vamos a hacer Me encanta. una foto para enviársela. Me encanta. Una me foto encanta. para enviársela. Claro, para allá, ¿no? Están haciendo. Sí, la foto para enviar. ¿Puedes con el móvil? Hombre, por favor, claro. Ah, vale. Muy bien. ¿Ya? Bueno, pues mira, Me encanta. esta vamos a ponerla aquí, Claro. presidiendo. Hombre, Qué bonito. por favor. Es que queda Que bonito. me encanta, además. Ay. Ah, sí. Sí. ¿Está centrado? Ahí. Bien. Bueno, ha quedado bien el espacio, ¿verdad? Aquí Mar ha hecho aquí virguerías para hacer
el espacio. Bueno, ahora sí, nos sentamos y vamos a disfrutar de esta charla porque además no nos podemos extender porque es la hora de la comida y es un momento que yo me voy a intentar apartar un poquito para que puedan ver las fotos. Esta selección de fotografías que ha hecho el propio Antonio Montiel. Él ha querido obsequiar a todo el mundo con una selección de dibujos y fotografías que van a estar de fondo. No vamos a no ser que él diga específicamente algo, pero preferiría que centraran la atención en nosotros dos. Está de fondo toda la obra, todos los dibujos, todos los vídeos de él, pero yo creo que la figura de Antonio Montiel es suficientemente importante. ¿Les parece que ya que tenemos un vino, hagamos un brindis por Antonio Montiel? Hombre. Por Antonio, por Gracias, por el arte, por haber Málaga, venido a todos, ¿eh? Muchas gracias. Y que podamos seguir haciendo en la platea estas actividades tan bonitas. Claro que sí. Gracias a todos Salud. los que venís. Qué bueno. Pues Son sí, unos vinos buenísimo, espectaculares del grupo Mucho. Pierola que nos ha ofrecido la posibilidad de disfrutarlo. Yo he hecho una pequeña introducción. Veo que se queda gente de pie, pero es que lamentablemente el espacio es el que hay. Pero Inma, lo siento muchísimo y sois de la casa, es verdad. Bueno, antes de empezar, recordar los dos invitados que van a venir inmediatamente y que están ya apalados porque Antonio, que es de los que viene siempre, uno es Pedro Casablanc, el actor Pedro Casablanc, que viene a la charla el día 11 de abril. Y el día 9 de mayo viene la dramaturga, escritora y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Magui Mira. Hombre, maravillosa. Maravillosa, que además Mar, como académica reciente que es de la Academia de las Artes Escénicas y un servidor que está en la junta directiva y responsable de la revista, queremos hacer también el honor de en Málaga presentarla como presidenta de la Academia y nos va a explicar. Además, hace poco estuve en Málaga con La Barraca, con la obra La Barraca, excepcional obra, además. Así que Pedro Casablanc, Magui Mira y lo que venga. Hoy nos centramos en esta figura de Antonio Montiel. Yo he escrito unas cositas que yo no soy buen redactor, yo informo de la información, pero nada más. Antonio Montiel pinta como quien recuerda en voz alta. Nacido aquí en Málaga, donde la luz no solo ilumina, sino que interroga. Creció entre el resplandor mediterráneo y la sombra inevitable de los grandes nombres que le preceden. Pero Montiel no quiso ser heredero, sino testigo. Desde muy joven eligió el retrato como quien elige una conversación íntima, decidido a atrapar no la máscara social, sino el temblor humano que aparece por debajo. Su trayectoria está hecha de encuentros. Ha pintado a reyes, actrices, políticos, toreros y damas anónimas con idéntica devoción, como si todos compartieran una misma fragilidad bajo el barniz del poder o la fama. Pero más allá de los títulos y las ceremonias, lo que permanece en Antonio Montiel es su obstinación por la mirada. Esos ojos que en sus lienzos parecen saber algo que el espectador todavía ignora. Quienes lo conocen hablan de un hombre discreto, casi tímido, que prefiere el silencio del estudio al ruido de la consagración. Tal vez porque entiende que la pintura, como la memoria, exige recogimiento. En su Málaga natal, sigue encontrando el pulso de su obra, la claridad del aire, el rumor del mar, la conciencia de que todo esplendor es pasajero. Montiel pinta para fijar ese instante antes de que se desvanezca, como si cada retrato fuera una forma de decirle al tiempo, con elegancia, sin estridencias, que no tendrá la última palabra. Hoy tenemos la oportunidad no solo de conocer mejor su obra, sino también de escuchar su voz, su manera de entender la pintura, el proceso creativo y el papel del arte en nuestro tiempo. Con ustedes, Antonio Montiel. Gracias. Muy bonito. Muy bonito. Lo he hecho con el corazón, con la admiración que te tengo bonito. y con el respeto de tener a uno de los grandes e ilustres artistas de España. Y vamos a empezar un poquito mientras vemos las obras, pero sobre todo esta charla informal. Seguro que tienen preguntas para él. En el momento en que tenga alguien una pregunta, por favor, levanta la mano y nosotros seguimos hablando. No, y entonces le paso el micrófono y puede preguntar. Me gustaría empezar no por los premios, no por los encargos importantes, sino por ese niño que empieza a dibujar. ¿Recuerdas el primer dibujo que tú sentiste especial
que te hizo decir, por aquí voy bien? Bueno, exactamente recordarlo no, pero lo que sí te puedo contar es que antes de aprender a leer y a escribir, con 3 años más o menos, yo ya empezaba a dibujar en una libreta que me había regalado mi madre, con unos rotuladores de aquellos que se llaman Los carioca. los ¿Con qué carioca, color? ¿Con qué color? con todos, porque a mí me llamaba la paleta, atención, todos, ¿no? La paleta de... Entonces lo que sucedió fue que empecé a hacer los primeros garabatos, pues a esa edad temprana, ya te digo, antes de aprender a leer y a escribir. Y el tema de entrar en el mundo del retrato precisamente fue a través de una inspiración que tuve porque un día mi padre llega a casa con una serie de revistas atrasadas. Por aquel tiempo vivíamos en Madrid, Ajá. porque yo nací en Antequera, circunstancialmente, Por donde sale el sol. por donde sale el sol. Y lo que pasa es que fue circunstancial porque mis padres pasaban las vacaciones de verano en un pueblo, en un pueblo justamente al lado de Antequera, que es Villanueva de la Concepción, pueblo de mis abuelos maternos. Entonces van a dar a luz, como era, yo nací en el mes de agosto. ¿Eres también Leo? No, Virgo ya, Virgo ya, porque era un 30 de agosto. Entonces fueron a dar a luz Antequera porque vine deprisa y estaba más cerca Antequera de Villanueva que Málaga. Y así fue como nací en Antequera, en el Hospital San Juan de Dios, pero nunca viví en Antequera. Retomar el contacto con Antequera vendría años más tarde. Pero enseguida, a los 15 días más o menos de nacer, ya nos trasladamos a Madrid. Y viví en Madrid hasta los 6 años, hasta que ya mi padre pide traslado y nos venimos a Málaga. Pero lo que estábamos hablando, la inspiración me viene a través de una serie de unas revistas que trae mi padre. De pronto veo el rostro de una joven que me llama de tal manera la atención sin saber de quién se trataba. Venían varias portadas de personajes populares de la época, del cine y de la televisión, y aquel rostro de una joven un poco ojeriza, melancólica, con unos ojos azules maravillosos, me llama de tal manera la atención que empiezo a intentar copiar aquel rostro, O sea, hasta el punto de aprenderlo de memoria. Y con los años mi madre me va contando de quién se trata ese rostro, porque yo guardé aquella portada, aquella revista, como si fuera pues el objeto más preciado que puede tener un niño. ¿Y quién era esa persona? Pues no, nada más y nada menos que Pepa Flores, Marisol. Marisol. No escogiste mejor modelo, ¿eh? Desde luego. Pero fíjate, sin saber quién era, es decir, que no es que me influyó, porque además estamos hablando ya de finales de los años 60, y no es que me influyó porque yo la había visto en televisión, para nada. No era pues como te pueden gustar, que te digo yo. Por ejemplo, luego cuando tenía 6 años me presentaba a concursos y pintaba, por ejemplo, personajes televisivos como los chiripitifláuticos. ¿Sí? ¿Os acordáis? Claro, muchos de vosotros, ¿no? El Capitán Tan. El Capitán Tan, Valentina, Locomotoro. Locomotoro. Pero aquel rostro yo no sabía quién era. Entonces me llama de tal manera la atención que intento perfeccionarlo. Y llega un momento en que empiezo a aprenderlo de memoria, y cuando ya mi madre me cuenta de quién se trata, pues entonces yo, cuando venían los vecinos o los familiares a mi casa, pues les enseñaba la libreta y todo el mundo reconocía que era Marisol. Entonces, como ya mi madre me había dicho, esta es una artista que es cantante, es actriz, que además es de Málaga, yo quería venir a Málaga porque creía que venir a Málaga desde Madrid era verla. Y ella entonces vivía en Madrid, ¿no? Y entonces la aprendo de memoria hasta tal punto de que se convierte en una obsesión y fue mi musa toda la vida. Así que ese fue los inicios. Y así fue como me inicio además en el mundo del retrato, que ha sido lo que siempre más me ha gustado. El retrato, que es dificilísimo porque, aunque parece fácil, a lo mejor más que un paisaje, no tiene engaño. O sea, un espectador, una persona que ve un cuadro sabe cuando ese cuadro tiene viveza, cuando los ojos dicen algo. Sí. ¿Te cuesta captar?
porque te llaman el pintor de la mirada. Ujú. ¿Te cuesta más el resto del rostro que precisamente el alma a través de los ojos? Bueno, yo cuando me inicio en el mundo del retrato, sobre todo como es a través precisamente de lo más llamativo que tenía aquella portada, que era los ojos de Marisol, porque Marisol siempre me pareció una expresión muy profunda, a pesar de la niña, aquella Sí, aparentemente frívola de las películas, que a mí en el fondo nunca me terminó de gustar del todo esa etapa. A mí me gusta ya a partir de una cierta edad, ya a partir de los 18, 19, que ella de alguna manera ya fue Pepa Flores. fue siendo más ella misma, ¿no? Entonces lo que pasa es que yo no he sido un pintor que me he limitado solo a Exacto. un parecido. Un parecido es intentar copiar el rostro Una foto del dibujo. Claro. pintando los ojos igual, la nariz igual. No, el retrato tiene que tener mucho más que todo eso, ¿no? Psicología. Claro, y entonces yo sentía que era lo que más me provocaba cuando hacía un rostro y podía captar un poco de alguna manera el interior de los personajes. Esa era la parte interesante para mí. Hay veces que hay retratos que son de conjunto, estilizados, decorativos. A mí nunca me llamó la atención ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, fíjate que yo hice incluso incursiones dentro del arte más vanguardista, porque cuando uno tiene 17, 18 años, pues la oficialidad apoyaba sobre todo lo que era la vanguardia, Claro, la pintura moderna, lo que se suele llamar pintura moderna, ¿no? Y yo lo llegué a hacer, pero no lo sentía. claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Que, poco a poco intenté ser más honesto conmigo mismo, hasta que decidí que, no estaba, que para eso ya había mucha gente que lo hacía. Y preferí mejor hacer indagar dentro de lo que realmente me eso, has gustaba. dicho la palabra, indagar, Sí, descubrir ese silencio compartido, ¿no? sí, Y sobre todo, eh, me imagino que en algún retrato has descubierto, a través del retrato, a través de pintarlo, has descubierto algo más de esa persona que desconocías. mucho. O sea, la pintura no. Indagar en el alma, en Sí, la esencia de esa persona, sí, a mucho. través de la pintura Sí, te ha hecho mucho. descubrir algo más. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo porque fíjate, yo empiezo a ir a las casas de las personas que me encargaban Ah, retratos a partir de los 15 años más o menos. Yo hice mi primera exposición individual con 14, aunque yo ya llevaba participando en exposiciones colectivas desde que tenía 12 años, qué ¿eh? precoz, ¿eh? Desde El entonces, ¿no? Mozart de la pintura. Pero a partir de los 14, 15 años, empecé a ir a casas de personas que querían que las retratara. Yo me iba con mi caballete, lo dejaba allí hasta que terminaba el cuadro e iba durante varios días, ¿Y ¿no? cómo te trataban? O sea, cuando viene un mozalbete ahí, vienes a invadir su espacio, Sí. a retratar, no pasan ellos por tu estudio, ¿cómo es ese recibimiento? Bueno, yo iba porque verás, es que normalmente quien te encargaba a veces retrato eran gente que estaba económicamente bien, ¿no? O eran ciertas damas de la sociedad que querían ser retratadas y que incluso aparentemente cuando las conocías tenían una cierta altivez, Claro, un cierto tonteo. Y entonces lo que pasó es que cuando luego iban pasando los días, porque yo me llevaba mi caballetito, pintaba, incluso limpiaba las pinturas en casa de ellos, al día siguiente a la misma hora, ¿no? Volvía de nuevo, ¿no? Así durante varios días, así pinté mucha gente, incluso gente como María Victoria Atencia, Maripepa Estrada, muchos personajes incluso de Málaga, ¿no? Pero fijaros hasta qué punto que como yo he sido siempre quizá más maduro de la edad que tenía, porque lo he contado algunas veces, pero ya con 10 años, pues yo me cuestionaba la vida, me cuestionaba el porqué de la vida, el por qué existe la riqueza, la pobreza, por qué hay niños que vienen de una manera determinada y otros no, las enfermedades. Todas esas cosas me las cuestionaba mientras otros niños se daban cabezazos solo porque habían ganado un partido de fútbol. Y entonces, a los pocos días de estar pintando, muchas de ellas ya me contaban sus vidas y hasta me lloraban. ¿sí? Y era sorprendente. ¿Ejercías de psicólogo de Sí, sí. ellas?
Sí, porque no sé por qué, pero veían en mí a lo mejor alguien con quien podían abrirse, ¿no? Y que las podía entender. Y sobre todo, creo que eso es fundamental, lo digo porque yo como periodista lo he vivido algo parecido, lejos de tu importancia, pero es la confidencialidad. Sí. O sea, lo que yo te explique no lo puede saber nadie. Claro. Esa cercanía Sí. hace que también haya un punto de complicidad, ¿verdad? Totalmente. Entonces luego las vidas que yo aparentemente creía que eran maravillosas porque tenían una buena Glamour. situación, eran guapas, iban a las mejores fiestas, estaban consideradas, tenían buenas relaciones. Luego, detrás de todo eso, Claro. eso era muchas veces apariencia. Y cada uno tenía una historia. Totalmente. Qué Y bueno. muchas de ellas eran, o de ellos, o Sí. de ellos, más infelices de lo que la gente podía imaginar. Entonces todo eso me fue dando una parte de conciencia y, como te digo, de indagar. Y eso se da mucho en las miradas. Es decir, las miradas dicen mucho. La gente se puede operar. Eso decía Lola Flores. Dice, hay una cosa pero que no se opera, los ojos. La mirada de Lola Flores. Y es verdad, Sí, es sí. verdad. Porque Sí, sí. se puede operar la cara y transformarse. Hoy en día uno va a Marbella y ¿para qué os voy a contar lo que ven? Los nuevos Monster. Sí, hay gente que, fíjate, con lo guapo que era Robert Redford y cómo se estropeó, ¿verdad? Pero es que es una equivocación. Es una equivocación. Es una equivocación porque además es que lo importante es tener tu sello, tu personalidad. Y si encima se pusieran más guapas, lo entendería. Pero es que no se ponen más guapas. No, es decir, los labios se ponen más gordos, pero no están más bonitos. Ni los pómulos, ni... Bueno, yo recuerdo la duquesa de Alba que pasado el tiempo se fue intentando quitar lo que se había hecho en tiempos donde se utilizaba la silicona y todas esas cosas que luego con el tiempo no se sabía por dónde entraban, pero no luego cómo terminaban. Es que te voy a decir que yo quería que me volviera a pintar. Y digo, me quito y ya. ¿Verdad? Bueno, vamos. Él iba a las casas de los protagonistas, pero ahora vamos a imaginarnos que entramos en tu estudio. Sí. Imaginamos que entramos ahora mismo. ¿Qué vemos? ¿Qué olemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué escuchamos cuando entramos en el templo de Antonio Montiel? Bueno, pues lo que yo creo que ven es un estudio donde yo soy una persona que me gusta mucho la sobriedad. Y además es algo a lo que he llegado con los años, ¿no? Porque todos hemos tenido nuestra etapa juvenil, donde yo, por ejemplo, me dejé un bigote de estos que tenía que recortarme todos Sí, los de días. Dalí. Lo tuve poco tiempo, no me duró mucho. Pero lo tuve, ¿eh? Lo tuve, incluso en el servicio militar me lo llegué a dejar, que en el fondo luego comprendí que detrás de todo eso había mucha falta de autoestima. ¿Sí? Moisés, sí. Sí, porque al final es que yo creo que cuando uno se va queriendo más a sí mismo, uno va sintiendo que va soltando cosas, Claro. lastres, no necesita tantas cosas, ¿no? Entonces, eso es una forma de buscar la aprobación a través de llamar la atención, ¿no? Y yo al final, yo nunca he querido llamar la atención por tonterías externas, ¿no? Y verán, soy consciente, porque mucha gente dirá, bueno, pero tú es que has pintado gente famosa y eso también te ha ayudado a tu popularidad y todo esto, ¿no? Pero yo no lo busqué. Es decir, por ejemplo, lo de Marisol fue una cosa que surge espontáneamente por lo que a mí me provoca. Pero luego, fíjate, yo llego a Madrid, porque yo me voy a Madrid en el año 86, de Málaga, porque en Málaga ya me ofrecía muy pocas posibilidades. Málaga del 86 no es la Málaga de hoy en día. Había muy poca demanda cultural. Todos los artistas soñábamos con la gran meta, que era Madrid, que era el querer conseguir más cosas. Y claro, yo decía, bueno, si no me voy pronto, después me va a costar más trabajo. Entonces, bueno, a pesar de que yo, fíjate, había hecho el servicio militar en Madrid, lo hice voluntario, Sí. precisamente para poder coger destino y también porque quería poder ver los museos, los grandes museos, de cerca. Claro. Y además, en ese servicio militar, que yo hice muy pocas guardias, tengo que confesarlo,
porque me dediqué sobre todo a pintar a los militares y a sus familias. Pero verás, a cambio... Claro, pero vamos, pero escucha, pero fenomenal. Sí, sí, fenomenal. Pero sí, yo se lo agradezco muchísimo y además hice una gran amistad con muchos de ellos, claro, que incluso han venido a verme a Málaga y todo, ¿no? Y sigo manteniendo una buena amistad. Pero, claro, yo les pedí, hago estos retratos, pero ustedes me tienen que dejar todas las tardes, claro, que yo pueda ir al Círculo de Bellas Artes. Qué bueno. Y pintaba al natural, los desnudos al natural, allí en la calle Alcalá, como bien sabes, sí, ¿no? Sí. En la parte de arriba. Yo no sé si todavía eso existe, sigue existiendo, y además hay unas exposiciones fantásticas. No, eso sí, pero había la escuela. Sí, la escuela está allí aún. Vale, pues en aquel tiempo, entonces yo eso a cambio. ¿Y qué te iba diciendo? No, estabas hablando de precisamente el por qué lo que se plasma. Pero bebe un poco porque se te va a calentar. Vamos a brindar otra vez. Salud. Vamos a brindar. Por el maestro Antonio Montiel. Mira cómo se apuntan todos. ¡Qué envidioso! Hombre, claro. Bueno, estábamos hablando de lo que uno palpa cuando entras en el estudio. En el estudio. Entonces, la sobriedad, que me gusta mucho, porque creo que mientras más quitas, más das. Por eso hay un refrán que dice que menos es más. Es verdad. Y es cierto, ¿no? Yo nunca he tenido esas cosas de querer ponerle a lo mejor un retrato florecitas, ni paisajitos, ni cosas así que de alguna manera distraigan, ¿no? Porque para mí lo importante era captar la mirada, que el retrato reflejara la personalidad, pero desde la más absoluta sobriedad, que es lo que me gusta. Por eso me gusta mucho Velázquez. Claro. O los grandes como Goya o como Rembrandt, que para mí han sido siempre referentes, ¿no? Entonces, la sobriedad, el olor, a mí me gusta mucho el poner el incienso porque me transporta a un punto más espiritual, que eso también ha sido muy importante en mi vida, me ha dado muchísimo, quizás lo más importante, más que la pintura. ¿Y usas un tipo de música por supuesto, relajante? Yo soy mucho de música clásica o de música melódica ligera, pero me encanta la música clásica, me encantan los clásicos como Händel o como Juan Sebastián Bach, es decir, todo eso me transporta, me sube y me provoca, pues no sé, esas sensaciones para poder hacer esas obras. Pero la sobriedad para mí es muy importante. Es que lo de menos es más. Mira, lo aplicamos aquí en la platea. Mar estará de acuerdo. ¿Dónde está Mar? Ya se ha ido. Menos es más. Nosotros aquí, que dice Antonio, menos es más. Lo podemos ver en la platea. Fijaos con qué humildad hemos recogido aquí. Podemos tener lo barroco y sin embargo aquí traemos lo mejor del mundo en este espacio porque lo más importante de la platea son ustedes. Un aplauso. Lo tenía que decir. Y además de verdad. Y además de verdad. Bueno, he hecho este apunte. Cuando se pone a pintar, Antonio, hay un factor dentro de ese espacio que es la luz. Sí. La luz que no es casual que sea Málaga. Sí. Además, tiene una luz especial. Pero fíjate, vienes de Madrid, de un sitio donde el cielo es también muy especial, como se puede comprobar cuando viajas a la ciudad. ¿Qué tiene de importancia dentro de un cuadro, de un retrato o de un cuadro de Antonio Montiel, la luz? Bueno, la luz tiene mucha importancia porque, y además dentro del mundo del retrato, muchísimo más. El retrato, utilizar una buena luz es fantástica, pero no es necesario los tópicos si es de Málaga o en Madrid. Yo le encuentro a todo su encanto y su sitio. A mí me gusta Málaga porque es donde he nacido, porque me encuentro con las personas que conozco de toda la vida, porque es el sitio en el que de alguna manera me siento mejor. Pero sobre todo, más que por el propio sitio en sí, es por la gente. Por la gente. Y por lo que tú has vivido y porque uno que sea de Logroño, tú le puedes decir, pero aquí se vive mejor, pero te dirá que es Logroño, ¿no? En esas cosas hay muchos tópicos, muchas cosas que se dicen que son posturas, ¿no? Eso es una tontería, sinceramente. Precisamente la sobriedad te hace quitarle literatura, porque hay mucha literatura en cuanto, no, es que yo la podría decir como Rocío Jurado cuando le preguntaban, señora Rocío Jurado, ¿le gusta a usted la canción española? Y decía Rocío Jurado, bueno, la canción española trae como consecuencia. Y ella no era eso, ella al final lo que era es, chiquillo, la canción española es lo que a mí me gusta porque eso es lo que es de mis raíces. Y eso es auténtico, lo otro no. Efectivamente. O Antonio Gala, cuando decía,
¿Le gusta a usted el queso? El queso viene de un mundo de singularidades humanas. Trae como consecuencia la singularidad de las letras que pasan por la línea del horizonte y tú dices, bueno, pero si le he preguntado si le gusta a usted el queso. ¿Entiendes? Entonces, hay tanta tontería que es sobre todo a lo que, bueno, lo mejor de mi vida ha sido precisamente el descubrimiento de quitarle tonterías a las cosas. Cada día le quito más tonterías a las cosas. Bien hecho, bien hecho. De veras. Sí, Bien hecho. sí. Sí, y al final, sí, porque al final lo que rascas y lo que queda es la esencia. Pero es porque, y las- además, y más en estos tiempos que vivimos un mundo donde es que el ego y la tontería corre por las calles, anda por las calles. Tiene beca, como Y dicen. entonces es una tontería. Tiene beca, la Es que tontería. yo cada día lo soporto menos, es decir, soporto menos. Ay, la tontería. Las salas de arte, mucha vanguardia. Ahí te quería preguntar. Pero las salas vacías, gastando luz. Y al final, que yo no estoy en contra. Quiero deciros, yo no estoy en contra para nada de la vanguardia, pero no de las tomaduras de pelo, que son dos cosas distintas. Y que de esas hay muchas hoy en día. Entonces estamos viviendo un mundo de ficción como nunca se había vivido. De postureo. Pero es como lo que dijo Joan Manuel Serrat cuando le dieron el premio de el Princesa de Asturias. Princesa de Asturias, ¿no? Dice, no me gusta el mundo que estamos viviendo. Yo estoy en las mismas. Estoy igual, igual. No me gusta el mundo que vivo porque es mucha tontería. Y yo siempre he pretendido ser verdad. No siempre a veces se consigue. No siempre se consigue porque uno a veces tiene que aguantar cuando va a los sitios o cuando tal, a no sé quién, al otro por lo que representa, a no sé qué tal. Pero yo soy una persona que intento cada vez ser más auténtico. Y muchas veces lo digo, mis amigos lo saben. Si me tocara la lotería, me retiraría del mundo artístico. Sí, sí. Sí, porque después de las cosas que veo y de las tonterías que veo, cada vez las soporto menos. De veras. Os lo digo en serio, Es decir, tanto deseo de... Y hoy ya con las redes sociales, ¿para qué podemos decir? Un chico se quita hoy una camisa y no sé cuántos likes. Y dices tú, ¿este quién es? O los influencers, todo ese mundo de ficción, de humo. Yo no lo entiendo. Absolutamente. No lo entiendo. Por eso me fui antes de tiempo, amigo, para no aguantar las tonterías de más de uno. Por cierto, no me pintaste y me fui dolido, Me fui dolido. Bueno, no sabía que había un artista en ti. No. Bueno, entre las personalidades ilustres bueno, ilustres, importantes humanamente, no por famoseo, ahí hemos mencionado a Marisol, hay muchísimos, sí. Lola Flores, pero hay una persona que encarna Polo, sí. que para ti fue también muy especial, sí. Y que viviste sus últimos días también de una manera muy directa, ¿verdad? Bueno, es que Encarnita, Polo y yo nos conocemos prácticamente desde que yo llegué a Madrid, al poco tiempo. Además... ella ya era una cantante. Claro, ella había sido en los años 70, pues fíjate, un poco, digamos, la creadora un poco del flamenco pop, antes que lo fueran Rosa Morena o Azúcar Moreno, las que vinieron después, o las grecas. Ahí ayudó mucho Valerio Lazarov, ¿te acuerdas? Sí. Con los Tums. No, pero sobre todo fue su marido, Adolfo Weizmann, que fue un gran músico. Hizo melodías como hasta la del 1, 2, 3, la sintonía del 1, 2, 3, era de Weizmann y había participado en muchísimas películas, hasta Marisol, las 4 bodas de Marisol, los arreglos y musicalmente lo hicieron los brincos con Weizmann, ¿no? Entonces yo conozco a Encarnita, porque claro, cuando yo llego a Madrid en el año 86, después de la aventura, porque yo ya había vuelto después del servicio militar, vuelvo a Málaga y entro de profesor de pintura en una academia de una galería que había entonces en el pasaje de Chinitas, donde está el café de Chinitas, el antiguo y el que hay hoy en día, que no tiene nada que ver con el antiguo, pero que está justamente en el mismo sitio. Y entonces me voy
porque Málaga no me ofrecía muchas posibilidades. Antes de irme estuve de profesor de pintura en esa academia de la Galería de Arte Miguel Ángel, que se llamaba, de la familia Piedrola, y luego monto mi propia academia en calle Granada. Pero ya con 22 años, pues pensé, si me quedo, me voy a quedar aquí un poco sin mundo, claro. solamente como profesor, ¿no? Y aunque la docencia me gustaba y creo que mis alumnos yo los enseñaba y estaban contentos, pero yo creía que eso me dejaba muy anclado, ¿no? Y era muy joven todavía y dije, bueno, ya tengo tiempo más adelante de volver y tal, ¿no? El profesorado va a estar ahí Claro. siempre. Y entonces a la aventura con dos amigos, uno que quería ser cantante y otra que quería, una chica que quería estudiar fotografía, nos vamos a Madrid. Que por cierto, al poco tiempo ellos se cansaron y una antigua amiga de infancia, que vosotros seguro que conocéis todos, como es Remedios Cervantes, Sí. pues ella se viene a Madrid tras el concurso de Miss España, que lo que mucha gente no sabe es que fui yo quien la anima a que se presente al concurso de Miss Andalucía Oriental y yo había soñado que ella sería Miss España. ¿Qué dice? Cosa que ella nunca, siempre le pareció como de mujer objeto. Pero su padre tenía la frustración de no haber tenido un hijo artista, porque su padre fue bailarín de jovencito, lo que pasa es que en aquellos tiempos ser bailarín no estaba muy bien visto para un hombre, ni para una mujer tampoco. No, pero para un hombre menos. Pero Remedios, yo siempre que la veía, fíjate, porque son las cosas que te digo, ¿no? Íbamos los amigos a la playa, íbamos a sitios, porque empezamos a tener amistad desde que somos de la misma edad, 12, 13 años, íbamos a la playa y yo ya me quedaba fijando, a pesar de no ser una chica que llamara la atención. Era más elegante que explosiva. Sí, ella siempre con el pelito corto, un poco así de una figura muy estilizada, no con curvas, sino más bien estilizada, pero yo decía, Reme, ¿por qué no te presentas a las Misses? Ay, Antonio, por favor, déjame tontería. Y yo hablaba con el padre y digo, pues tu hija. Y dice, pero mi Reme, si mi Reme tiene muy mala pipa. ¿Cómo la va? Poco a poco, cada año, yo la animé. Hasta que por fin llegó la hora y decidió presentarse. Y fijaros, y ganó Miss Andalucía. Y luego se fue al concurso de Miss España, que se celebró en Benidorm. Yo ya estaba en Madrid y era las 6 de la mañana, estando yo ya en Madrid, y una llamada de teléfono a las 6 era ella gritándome, Antonio, soy Miss España. ¿Y tú ya lo sabías yo? Y yo ya lo sabía, claro, porque lo había soñado. Claro. Entonces ella se viene al piso que nosotros habíamos alquilado en la Puerta de Toledo. Estos chicos ya se van y nos quedamos los dos. Y Madrid me empieza a ofrecer una serie de posibilidades que quizá a lo mejor nunca pude imaginar, ¿no? Porque una de las cosas que me suceden, bueno, al poco tiempo ve una entidad que era de aristócratas, los hidalgos afuera de España, y me encargan la colección completa de los presidentes. Me encargan uno, pero ven la calidad y deciden hacer la colección completa. Con otros pintores que lo habían hecho, lo dejan y lo hago yo. Qué bien. Y al poco tiempo viene el gran espaldarazo que vino con la revista Lecturas, que fue una serie denominada Las mujeres 10 españolas en 3 dimensiones, que fue la que me abre, digamos, la puerta al escaparate un poco a ser más conocido, porque era durante 36 semanas la serie más larga que ha tenido Lecturas, en una serie donde yo aparecía retratando a personalidades que desde la baronesa Thyssen hasta la propia Marisol posó por mí, porque ella ya estaba retirada y no quería, pero lo hizo. Sara Montiel, todas, de aquel momento, ¿no? Y eso luego se convirtió en una exposición itinerante por España, a la que empecé en Málaga precisamente, luego Marbella, hasta terminar en Barcelona y Madrid. Y todo eso me dio una gran popularidad. La revista Lecturas, que en aquellos momentos era la segunda de mayor tirada, ahí, después de Ola. Javier Montini, que es el presidente de la Peña Primera Plana, donde yo tengo el honor de estar en la junta con él, por cierto, está delicado de salud, pero sigue estando ahí vigente y es el alma mater
claro, Sí. nos explican unas historias, José María de Juana, También. y sobre todo, claro, son lecturas en aquel momento, era un escaparate, y yo recuerdo de más jovencito ver esas colecciones de los cuadros y Es que eran pensaba, 4 páginas, además, ¿eh? sí, sí, Era una serie de 4 páginas donde además a página entera se me veía retratándola. Esto, por ejemplo, que estáis viendo, sí, pertenece a esa serie de la exactamente, revista mira. Lecturas, que entonces yo tenía 27 años. Es Fíjate decir qué que, guapetón está ahí, ¿eh? Bueno, sigue estando guapo, ¿eh? bueno, pero Sigue los estando guapo, años... pero es verdad que lo estamos viendo, bueno, aquí con el Bueno, alcalde. eso fue una de las cosas también más bonitas, ¿no? Hacer el cartel de la feria de Málaga, que por cierto lo he hecho en 2 ocasiones. La primera por concurso y la segunda por encargo. La Bueno, hija de Antonio Banderas. tienes pinta de galán de cine, te lo han dicho, supongo, ¿eh? Bueno, yo tengo una etapa en México que mucha gente no conoce, donde me ofrecen, fui precisamente para pintar a la esposa de Colosio, ¿Eh? que lo asesinaron, y luego llegué a pintar a la primera dama, que era la esposa de Salinas de Gortari, presidente de México, ¿no? Y de ir solo a pintar este retrato, me quedé 3 años. Y pinté mucha gente, pero una de las cosas muy bonitas es que me ofrecieron hacer el papel protagonista junto a una hija de Pedro Infante, a Sonia Infante, en una telenovela de 280 capítulos. Capítulo. Pero yo iba con un representante. Eran los capítulos, eran los pilotos, ¿eh? Luego venía la serie. Sí. No, Allí en México estaba lo grande. bueno, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo yo fue? ya estaba un poco cansado de México porque México era un poco peligroso. Y sobre todo, a mí no me pasó nada, pero toda la gente que yo tenía alrededor me decía, Antonio, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Y yo añoraba mucho Málaga. Ah. No pasaba la Semana Santa, que tanto me gusta y tantas cosas. Y entonces yo decía, bueno, también estar aquí y tal, pero sí, es verdad, gané más dinero que en Madrid, que en España. ¿Y de qué hacías en la serie? Bueno, la serie era sobre un cantante. Era el director Héctor Bonilla, que es un director importante, Sí, tú que importante, estás en el importante. mundo del cine. Sí, Héctor Bonilla, Y todo además eso. era director de cine, pero también hacía televisión, hacía telenovelas. Entonces, yo acompañé, hice una gran amistad en México con la primera esposa del torero Paco Camino, con el que tuvo un hijo, y con una amante de Vicente Fernández. Y entonces ella se dedicaba, se llama Patricia Rivera, y ella trabajaba en las telenovelas y nos invitó un día a conocer el plato donde se hacía y a comer con ellos. Comí con la hija de Pedro Infante y con un gran actor que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es un galán de estos de cine de toda la vida, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y entonces comimos con Héctor Bonilla y Héctor Bonilla me miraba mucho, me decía, pero tú no eres actor. Y digo, no, soy pintor y tal. Bueno, pero ¿y no has hecho nunca nada? Y digo, bueno, a mí me ha gustado la dirección. Yo he dirigido teatro en 2 ocasiones y siempre me gustó. A mí me hubiese gustado haber sido director, de no haber sido pintor, director de cine. Fijaos lo que estamos descubriendo de Antonio Montiel, ¿eh? Sí, pero es verdad. Le ha faltado ser torero. Y entonces lo que sucedió fue que, bueno, me hace unas pruebas y digo, pero si no lo voy a hacer. Sí, pero quiero probar. Ahora cuando terminemos de comer, te vas a venir y me recitas algo, me dices algo y tal. Y bueno, me ofrece el papel protagonista con Sonia Infante. Qué bueno. 280 capítulos es decir, pero que había que estar desde por la mañana muy temprano hasta la noche. Yo ya estaba de México y digo, quedarme ahora 8 meses más. Y entonces también iba con un representante que decía, mira, yo te he traído aquí para pintar, no para que ahora seas un actorcito que pinta. Y entonces ya ahí se perdió no lo hice. Pero luego participé en una película de aquí que se hizo en Málaga para el Festival de Cine, haciendo el papel de director de orquesta. Pero, ¿cómo se dice? Un cameo, ¿no? Un cameo. Bueno, Hace unos años. Ahí está aún la vena artística cinematográfica que ya hablaré yo en Madrid con algún productor. No, a mí siempre me gustó la dirección. La dirección. Sobre todo, Pues sí, mira. porque yo dirigí ya en el colegio, cosa que los profesores se sorprendieron muchísimo en aquel tiempo, yo tenía 13 años, dirigí Jesucristo Superstar, pero a nivel muy superior de lo que ellos imaginaban, porque
yo vi aquella película que me volvió loco en aquel momento, y entonces yo quería dirigirla y empecé con los niños del colegio. Pero como eso duró todo un año, los ensayos y tal, pues yo poco a poco, como ya estaba en la escuela de arte, que yo iba todas las tardes después de terminar del colegio, salía a las 5 y a las 7 en la Plaza de la Constitución. Entonces fui conociendo gente y lo que fui haciendo es traerme gente de fuera para los papeles protagonistas y a los niños los ponía del pueblo. Con lo cual, Claro. hice un montaje, decía el Cristo Qué bueno. tenía 23 años, Qué bueno. el Pilatos tenía 30 y tantos, y entonces hice un montaje que la gente se sorprendió. Qué bueno. Y luego después, en la escuela de arte, allí en El Ejido, dirigí en el año 83 Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores de Federico García Lorca. Qué bueno. Así es. Tenemos un gran director aquí. Mar, en la platea tienes que traerlo para que dirija. Ya está tomando nota ya. Bueno, al hilo de Jesucristo Superstar, saben que el año pasado, a finales del año pasado, se conmemoró el 50 aniversario de la obra que lleva a Madrid Jaime de Azpilicueta con... tiene una historia detrás que Camilo VI apostó y perdió un dineral porque puso... Bueno, yo le he propuesto, y Mar y yo vamos a traer aquí al director Jaime de Azpilicueta y a Ángela Carrasco para que nos expliquen cosas de la obra que es absolutamente sensacional, como por ejemplo que la Cantudo, que tuve en el programa hace unos días, era la protagonista. Pero como le dijo, sí, porque Camilo VI le dijo, quiero que seas tú María Magdalena, y dice, es que me acaban de contratar en México y me tengo que ir, pero tengo a mi compañera Ángela Carrasco, que estamos saliendo cada semana en Esta Noche Fiesta y en los programas de televisión española, y dice, bueno, venga, y se quedó Ángela Carrasco en el papel de María Magdalena. Bueno, pues estas anécdotas tan bonitas y muchas más con el propio director de Jesucristo Superstar, y yo creo que vamos a conseguir que venga también Ángela Carrasco aquí a la platea para hablar de Jesucristo Superstar. Continuamos la charla, se lo están pasando bien, ¿no? Bueno, ¿hay preguntas ya por ahí? Hombre, qué bien. Mira. Es verdad, verdad. Perdón. Claro. Esto es que bueno. Fíjate, de Encarnita Polo se ha ido a México. Es verdad. Ha viajado por el... Es que es un placer escucharle. Es cierto. Bueno, pues lo que os decía, conozco a Encarnita desde que prácticamente llegué a Madrid. Y lo que yo te decía antes, cuando la conozco, como yo ya en aquella época, cuando era muy jovencito, porque yo, por ejemplo, ahora cuando veo los Estudio 1 que programa Radio Televisión Española, que están en Internet, que son tan maravillosos. En RTV Play gratis, están todos. Yo conocía más a aquellos actores de entonces que a los de ahora. Claro. Mucho más. José Bódalo. Todos aquellos, Rodero, José María Prada, en fin, todos ellos. Los Estudio 1 que tenemos la suerte de que lo podemos ver en Internet. Sí. Y además están no solamente están en Internet, quiero decir, en RTV Play, que es la aplicación gratuita de televisión, están digitalizados con una calidad excelente, porque hay que recuperar, ahí está la esencia del teatro español. Que además era lo que ponían, porque se habla a veces de la cultura de hoy en día, pero hoy en día ni los cantantes tienen programas de televisión para poder mostrar sus trabajos, ni los actores tampoco trabajan en televisión. Es decir, que hoy los noveles, la gente que a lo mejor van buscando una oportunidad, pero los profesionales muy pocos. En aquella época... Paco Raval en un Estudio 1, en el Estudio 1 de Don Juan Tenorio, él hacía de Don Juan y Concha Velasco, nuestra amiga Concha Velasco, hacía de Doña Inés. Sí. Claro, llevaba la sotana y me lo explicaba mucho Concha Velasco. Le metía mano a Paco Raval, estaba todo el rato, se acercaba mucho y de repente estaba hablando y entonces le decía al director, esos espasmos, dice, espasmos, el que me está metiendo mano es Paco Raval por debajo. Y cuando pasó un tiempo, cuando ya tenían más confianza, en una película Concha Velasco llevaba una minifalda y él ya eran muy amigos, y entonces él le metía mano, le tocaba la pierna, no le metía mano, pero le tocaba la pierna, y dice, ahora lo voy a tener yo cuidado. No se puso medias, y entonces cuando le tocó claro, tocó la carne y hace, Concha, me cago, tío. Y dice Concha,
¿a que ahora no tocas? Dice, es que me da miedo, estas piernas me dan miedo. Y ahí se quedó todo, porque se dejó de poner medida porque el otro le tocaba. Bueno, tenía anécdotas doña Concha. Sigue Bueno, con pues el en Carnita entonces había un programa cuando yo era muy jovencito que es Pasaporte a Dublín. Pasaporte a Dublín. Muchos de vosotros os acordáis. De ahí Estaban los sale grandes artistas de aquel momento. Nino Entre Bravo, ellos Karina. estaba también Encarnita Polo. Claro. Entonces, cuando yo llego a Madrid, pues como a todos esos actores yo los tenía mitificados o cantantes, Claro. pues un día con mi querido amigo Miguel Caicedo, que por cierto un día lo tienes que traer, Sí, el humorista, es buenísimo. que esta noche, por cierto, actúa en Mijas, una obra de teatro. Miguel Caicedo. Y Miguel Caicedo, Doña Paca. Doña Paca. Bueno, entonces, y nosotros ya nos conocíamos de antes de yo irme a Madrid, pues una tarde fuimos a ver Los Morancos a Cleofás. Y entonces de pronto vi en una cafetería sentada a Encarnita Polo. Y cuando la vi dije, hombre, Miguel, es Encarnita Polo. Para mí era... Claro. Porque como en aquel tiempo, antes mitificábamos mucho a los artistas. Es que salían en la tele y claro. Eso daba una proyección. Y sabes también que antes eran más estrellas. Sí. Hoy todo eso sí. se ha bajado más a ras del suelo, ¿no? Pero ellas iban todas como, tú sabes, ¿no? Como Sofía Loren, que no es lo mismo que Penélope Cruz, para mi gusto. Quiero decir, son más estrellas, ¿no? Una construcción. Estrella. Sara Montiel, ¿no? Carmen Sevilla, ¿no? Como eran estrellas. Estrellas. No famosos. O famosos no, o actrices. Porque eran estrellas. Claro. Con todo el concepto global y no solamente famosos. Exacto. Pero bueno, claro, porque... Claro, pero es eso. Una estrella se le llama precisamente porque no la ves en el autobús. Exactamente. Claro. ¿Entiendes? Que eso no tiene nada que ver con ser elitista ni nada, pero a mí me gusta que exista un poco ese punto de la estrella. De inalcanzable, ¿verdad? Sí. Ver a Sofía Loren era como, no sé, son ilusiones como para llegar a ella, aunque pero nunca lo alcances. Pero tú eres una estrella y te tenemos aquí cercano. Bueno, pero ya no somos las estrellas, como eran ellos. Total, y entonces a partir de ese momento me la presenta Miguel y justamente era casi mi vecina. Ya después de la Puerta de Toledo, yo ya me voy a Chamberí, a la calle Fernández de la Hoz. Sí. Y entonces, ahí vive, al final vive Andrés Pajares. Sí, eran vecinos todos. Y José Luis López Vázquez. Y López Vázquez y todo eso. Y entonces Encarnita vivía también allá. Y empezamos a tener una amistad maravillosa. Hemos compartido muchísimo. La he traído a Málaga muchísimas veces, a la feria, a la Semana Santa. Hemos vivido muchas cosas, ¿no? Incluso fijaros que yo la acompañé, incluso la primera vez que ella se va a esa residencia donde ha tenido su final desenlace, ¿no? Y son muchas vivencias, muchas cosas con ella, y la verdad es que yo he sentido mucho esa muerte porque Encarnita era una gran mujer. Y una gran artista. Una gran artista. Lo que pasa es que, bueno, sabéis, hay artistas que luego ya en este país, cuando luego ya pasan su tiempo, parece que las relegamos un poco, ¿no? Es un error. Pero ella fue una creadora del flamenco pop, la primera, gracias a su marido. Hombre, eran canciones. Los singles de Belter. Claro. Es que son canciones que cantaban gente como Concha Piquer y que su marido se las adaptó al flamenco pop. Ella me decía, fíjate Antonio, que yo en aquella época de los años 70 ganaba más que Lola Flores. Sí. Y es cierto, en aquel tiempo. Dice, por eso Lola era muy amiga mía, porque como yo era importante... Se pegó a mí. Bueno, explícame cosas de Lola Flores. Lola Flores tenía... tanto genio, tenía tanto carácter. Mira, hemos mencionado a Lola Flores y se ha ido la luz. Sí. O sea, esto es una señal, ¿eh? Sí. Lola. La gran Lola. Pues mira, Lola... ¿Cómo era Lola Flores? Lola entró dentro de la serie de las mujeres, pero voy a conocer cómo conocí por vez primera a Lola Flores. Me la presentó Juanito el Golosina en su casa de la calle María de Molina. Por aquel tiempo yo ya estaba preparando la serie de lecturas. Y entonces Juanito había hablado con ella y fui a verla. ¿Y le pareció bien que la pintara? Bueno, tener en cuenta que cuando uno ya es famoso, las puertas se abren más fácilmente. Cuando uno comienza... ¿Sabes? Es decir, que por eso digo que al final, porque no es solamente una cuestión de que tú presentes tu trabajo. Es como si yo, por ejemplo, presento cada cuadro de estos, a la gente le parece más importante cuando en la foto también aparece el artista a mi lado. Claro. Hay una campaña de marketing muy buena tuya. Sí, pero no la organicé yo, fue lecturas. Bueno, pero lo que sea, aparece el artista. Este era yo con meses, ¿eh? Bueno,
Ya tiene pinta de actor de serie mexicana. Mi Aquí padre ya se ve. decía que tenía pinta de rejoneador, por las patitas abiertas. Bueno, decías Lola Flores cuando vas a verla. Sí, bueno, Porque dices, entonces hacemos una cita en la calle María de Molina con Juanito el Golosina y cuando llego, no lo podéis imaginar, me la encuentro en una batita de estas de boatiné celeste, en el sofá sentada, era como una ancianita, porque ese era el mérito de Lola. Lola de pronto se crecía, se pintaba la ceja, el rabo para arriba y aquello de pronto hacía así, ¿eh? Pero era como una ancianita sentada. Juanito el Golosina, ella con la pierna puesta encima de una de estas y Juanito haciéndole masajes en la pierna. Para en la circulación. Y entonces Lola me cuenta, me dice, a mí me han pintado muchas veces y tal, no sé qué tal. Y fijaros que me enseña, me dice, te voy a enseñar algunos de los cuadros que tengo. Y de pronto había una puerta cerrada y dice, esta es la puerta esta es la habitación de Antoñito. Está ahí dentro, pero quiero enseñarte un cuadro. Y ella abrió la puerta. Y allí me encontré a Antoñito con la guitarra tocando, que podía haber estado... Podía haber estado, sí, dejémoslo ahí. Y me enseñó los cuadros que tenía. Y luego cuando se celebra la exposición en Marbella, cuando voy a Marbella, que fue en un mes de agosto, la sala estaba muy llena de gente. Había venido hasta Andrés Pajares, estaba Conrado San Martín, un montón de gente. Ay, Conrado. Tony Isberg, había un montón. Pero de pronto entró Lola con un vestido dorado de unos tirantillas y no os podéis imaginar. Todo el mundo quedó en silencio. Sí, hay una foto ahí. Todo el mundo quedó en silencio. Y era una mujer que no era muy alta, no era grande, porque hay gente que cree que era como grande. No. Era como poquita cosa. Pero de pronto se crecía de tal manera que ese es el arte realmente. Porque por eso decían, ni canta ni baila, pero no se la pierda. No se la pierda, porque el arte es ella, era ella. Esta historia me la explicó, fíjate, que yo no la conocía de boca de Antonio. Andrés Pajares me explicó esa anécdota. Dice, es que fue a aparecer. ¿Te lo contó? Sí. Pues fue mi fue a aparecer sí. y se paró el mundo. Sí. O sea, es como decir, mira que había gente importante ahí. Había mucha gente, pero estaba la sala llena. Esa era pero imaginaros, de pronto entró ella con el Pescadilla y 2 o 3 amistades y de pronto aquello se quedó en silencio. Lola, y entró ella. La faraona. Y entonces yo le fui enseñando la exposición, todo el mundo en silencio y ella fue pasando. Y luego recuerdo cuando me fui a México, que eso nunca me olvidaré, estuve en su casa porque luego después cada cuadro de la serie fue a parar a cada casa de cada una de ellas y ella me pidió, yo quiero que tú vengas y me elijas el sitio que yo... Y entonces lo puso encima de la chimenea de su casa, que hoy lo tiene Lolita, que por cierto incluso le pregunté, digo, bueno, Lolita, ¿y por qué no lo has mandado al museo de Jerez? Ese cuadro no sale de mi casa mientras yo viva. Cosa que, por ejemplo, el de la Jurado sí está en el museo. Entras al museo de Rocío Jurado en Chipiona y allí está, ¿no? Pero, o el de Sara, que está en los molinos de Campo de Criptana. Pero el de Lola está en casa de no quiere Lolita soltarlo, ¿no? Y bueno, y Lola, sobre todo es que Lola, si a Lola no se le capta esa cosa que tenía en la mirada, esa fuerza, puede ser un aire. O esto me pasó incluso con Lina Morgan. Fijaros que me dice Lina, bueno, tú me vas a pintar, pero yo soy muy difícil. ¿Así? A mí nadie me ha logrado sacarme. Y le digo yo, ¿y por qué? Dice, bueno, y entonces me enseñó unos cuantos cuadros, un aire, pero no estaba realmente, ¿no? Y digo, pues Lina, yo tengo ese reto, yo sé que te voy a sacar. Bueno, pues tú ya verás, ¿no? Me dijo, ¿no? Y era cierto, era muy difícil. ¿Por qué? Porque tú podías poner los ojos, igual que ella lo tenía un poquito redonditos, podías captar la sonrisa, porque yo intento captar la imagen también más característica del personaje, pero o le dabas el toque, ahí había un punto, que si no le cogías el toque, yo veía, digo, no está del todo, hasta que por fin lo logré, ¿sí? Pero me costó muchísimo ¿Dónde trabajo. Estaba el toque, Morgan? El toque estaba en la mirada, es que tú puedes poner una mirada igual, unos ojos igual y no tener ese punto. No tener alma. Y eso hay gente que te es más fácil, ¿no? Pitita Ridruejo, por ejemplo, la pinté y era, bueno, tú pintas a Nefertiti, ya se parece a Pitita Ridruejo. Con ese moño ahí.
Bueno, dices, fíjate, y entonces los reyes. Sí. Pues tú has pintado los reyes de España. Ahí sonrisa poca, rigidez, pero había que transmitir Hombre, pues si la tuvieras, soberanía. claro, pero si vieras la anécdota, por ejemplo, con don Felipe, ¿no? En el Palacio de la Zarzuela. Porque a mí me pidió este cuadro iba para el ejército de tierra. Está puesto en el... Por eso va con uniforme militar. Claro, está puesto en el Palacio de Buenavista, que como bien sabes está en la Plaza de Cibeles, donde todo el mundo va a ver las guardias detrás de la verja. Y suena, ahí está, ahí la bajada de bandera. Bueno, pues fue el primer retrato que se hizo de don Felipe ya como rey de España. No como anteriormente se había hecho como príncipe, pero no como rey, ¿no? Y el ejército quería que lo pintara con el uniforme, cosa que a mí tampoco me hacía mucha gracia porque no es un color que favorezca mucho, claro, ese sobrio color caqui, ¿no? Hombre, si lo hubiese pintado de capitán general, sí, vestido de oscuro, de gala, ¿no? Pero ellos se empeñaron en esto, ¿no? Y entonces, bueno, el rey salió vestido así, tuvimos la cita, yo fui acompañado por 2 ayudantes y, bueno, el rey posó de una manera, yo es que me ganó por completo en la absoluta sencillez, lo mismo que la reina doña Sofía, igual, pero es que yo le decía, Majestad, no se muerda el labio que le queda raro. Pues mira, no me tuerza un poco la boca, meta un poquito la tripa que le quedará más tiesa. O sea que tú le ibas indicando. Y mis amigos que venían los que venían conmigo decían, ay, yo Antonio, ¿cómo le decías eso? Digo, yo quería sacarlo bien. Pues lo bordas, ¿eh? Sí. Lo bordó, ¿eh? Qué pedazo. A él le encantó y luego fue a verlo al Palacio de Buenavista y todo. Él estaba previsto el día de la presentación, pero fue cuando lo de las inundaciones, sí, y entonces no pudo. Pero fue a verlo después y tengo las fotos y todo de aquel día que él estuvo. Y otros monarcas, por ejemplo, la reina de Inglaterra. Bueno, lo de la reina de Inglaterra fue algo que yo nunca pude imaginar. Y fijaros que cuando alguien me preguntaba en entrevistas, ¿a quién te gustaría retratar? ¿A quién te gustaría retratar? Eso. Pues yo decía, verás, no porque sea un personaje que me haya motivado y tal, ¿no? Pero sí desde un punto de vista que como era muy difícil, simbólico, claro, pues tú dices, bueno, ya puesto pues bueno, a la reina de Inglaterra. Y fijaros que surge en mi vida una persona que se convertiría luego en mi representante, que su abuelo fue parlamentario y tesorero en la Casa Real de Inglaterra, inglés, y su tía Caroline fue también dama de corte de la reina Isabel, ¿no? Y entonces él hace la propuesta con motivo del Golden Jubilee. Sí, el jubileo, claro. Bueno, eso es una historia en Inglaterra. Bueno, pues ahí surge y entonces voy a Buckingham. Bueno, más sencilla. ¿Te temblaban los...? Bueno, yo sí, pero mucho más sencilla de lo que podéis imaginar. Más normal que mucha de la gente que he retratado. Además dijo del retrato que era una delicia, palabras textuales, una delicia, y luego perteneció a una exposición que se hizo en Londres dedicada a la Casa Real. ¿Era pequeñita como aparenta uno? Pues pequeñita, pero tampoco tanto. Sí. No tanto. A lo mejor tú te la puedes imaginar menos, ¿no? Pero venía vestida de azul, con su collarcito, una cosita así puesta aquí y tal. Y estuvo encantadora, ¿eh? Claro, yo no sé inglés, pero me traducía mi representante. Estuvieron ellos hablando de su tía, del abuelo, de no sé cuánto y tal. Y luego le gustó mucho mi arte sacro, porque se le había mandado un dossier y ella me preguntó y me preguntó sobre el arte sacro y todo eso. Pero dijo que las palabras eran una delicia. Es que es una maravilla. Bueno, ¿y te invitó a pastas y té o no? No, eso ya no. ¿No? Eso ya no. Bueno, y lo intergeneracional, estamos hablando de muchos protagonistas de otra época, pero por ejemplo, has tenido a un amigo nuestro que vino aquí a la platea, Miguel Poveda, que aparte que es un sol de hombre, es uno de los grandísimos artistas. En este momento. Y yo creo que él, fíjate, yo sin ser pintor, yo creo que tiene algo en la mirada que te facilita, ¿no? En la labor. Sí, porque nobleza, ¿no? Este cuadro lo he presentado hace muy poquito tiempo. Es el cartel del 50 aniversario del concurso nacional de saetas.
ciudad de Málaga, que organiza la Peña Trinitaria. Y entonces, pues este año se quería que fuese un acontecimiento, incluso el modelo. Yo lo hice, este cartel, en el 25 aniversario y he vuelto a repetir experiencia. La primera vez con otro grande de Málaga que ya falleció, Antonio de Canillas. Y ahora con Miguel Poveda. Y la verdad que posó maravillosamente bien. Me cantó para poderlo pintar. Sí, me estuvo está el cantando. vídeo por aquí. Yo creo que hemos puesto me cantó. Doña Tita, que mira, pero bueno. Eso fue en San Feliu de Guíxols, en Pero Barcelona. qué maravilla Bueno, este fue de los personajes que me encantaba, que me encantó. Vicente Ferrer. Estuvo candidato al Premio Nobel de la Paz. Sí. Que luego se lo dieron a la Madre Teresa de Calcuta. Sí, por la labor. Y uno de mis... Porque he pintado mucho arte sacro. Este lo pinté con 20 años. Es un autorretrato de aquel tiempo con la barba y el pelo inventado. Qué bueno. Y este fue el segundo. Este lo pinté con 22 años. Y fue un cuadro que además me ha dado muchas satisfacciones porque siempre ha transmitido mucho la mirada. Solo hacía delante del espejo. Me ponía un foco debajo del espejo y yo me asomaba y hacía ese trabajo. La gran Betty mi ciego. Betty mi ciego. Bueno, tanta gente. Ese fue un cuadro que hice para su despedida de los escenarios en el teatro. Bueno, y esto fue mi primer estandarte para Málaga, que es una dolorosa viva en el que me posó la actriz y cantante Juanita Reina. Juanita Reina. Bueno, este fue el retrato. ¿Cómo se le recuerda a Chiquito de la Calzada? Yo es que además con Chiquito he tenido una gran amistad muy grande porque pasábamos Nochebuena, Día de Navidad, Nochevieja y Año Nuevo juntos. Así 13 años hemos estado. Hasta poco antes, el último año ya no, y ya hasta que murió. Y qué gran artista del flamenco, ¿eh? Mucho. Joven en Japón. Mucho. Tiene por ahí una pregunta, ¿no usted? Sí. Vale, por el precio de una. Espere. Sí, mire, póngase en pie, si puede. Y es así verdad, la vemos. mejor. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, de la serie de las mujeres de España me quedé con 6 para tenerlos para mí. Y además lo he tenido expuesto porque el año pasado, no el anterior, celebré en Málaga una exposición antológica en el Museo Municipal y ahí pues fueron 3 plantas donde hice un compendio un poco de todo mi historial y yo me quería quedar con esas obras porque sabía que el día de mañana luego pedirlas cuesta mucho trabajo. Y entonces me quedé con alguno de ellos, como el de Montserrat Caballé o como el de Paola Dominguín, el de la de Mecano, Ana Torroja. 6 cuadros me quedé. ¿Ah? Por iniciativa mía, sí. El resto lo tienen los protagonistas. El resto eran 36, los tienen todas, menos ellas. Ahí está Encarnita Polo. Vamos a ver. La verdad que nunca, pero tuve problemas cuando hice la serie con la mujer de Jorge Bestringe, María Vidorreta. María Vidorreta en aquel momento no se encontraba en un buen momento, estaba con el tema de la separación. Y entonces, bueno, yo intenté captarla lo mejor posible y ella pues no se vio y al poco tiempo tuvimos unos conflictos y fijaros lo que pasó. Al cabo del tiempo me invitan a una cena en Madrid, que iban muchos artistas, muchos famosos, y justamente me pusieron al lado de ella. Se fue a mala leche. A mala leche. Estaba Laura Valenzuela, había un grupo, y estaba yo justamente al lado, que además no teníamos buen porque además lo llegué a decir en televisión. Y entonces le dije, digo, bueno, pero María, es que vamos a ver, tal, no sé qué. Dice, sí, bueno, es que yo hasta para mis fotos soy muy especial. No me gusta cualquiera, no me gusta. Digo, bueno, pues venga, vamos a arreglarlo. Y la pinté. Y luego otra con la que tuve un gran problema, que estuve durante 7 años, fue la que está en pantalla en estos momentos. María Teresa Campos. María Teresa la pinté para la serie de lecturas, pero fue en la segunda parte. Hubo 2 partes. Hubo un descanso, porque fueron 36, y en la segunda. Entonces, María Teresa, cuando fuimos a hacer ya la segunda,
yo estaba, la periodista era Amalia Enríquez, que tú la conocerás, sí. y el fotógrafo José Luis Yuste. Anda, Eran muy los que bien. llevaban la serie. Entonces, cuando ya fuimos a hablar con ella, con María Teresa, que entonces tampoco era tan famosa como lo fue luego después. Sí. Bueno, pues María Teresa me dice, bueno, esto tenía que haber sido antes. Y entonces, claro, le dijimos, ¿antes cómo? ¿Por qué? Bueno, mejor me callo. Es decir, Antonio sabe. Digo, bueno, vamos a ver, María Teresa, yo no elijo a la gente, lo elige el director de lecturas, no soy yo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Total, ella iba vestida con un traje marrón, que así fue como me posó, y cuando lo terminé, y ya lo mostramos, me dice, tú has sacado muy guapa a Charo López. Es que Charo López es muy guapa. No, verás. Es que esto ya es el segundo. Y entonces me dice, digo, bueno, María Teresa, es que ese traje no me va, digo, pero es el que tú te pusiste. Total, que al final tuvimos tal, y entonces resulta que hago una exposición en Málaga en el año 95, una retrospectiva, y viene, ¿os acordáis de aquella revista que era Época? Época, claro. Era de política. Sí. Pero luego en la parte final había una parte Sí, donde había entrevistas a personajes y tal, ¿no? Allí escribía Mariñas también. Sí. Mariñas. Bueno, entonces viene un periodista y me pregunta sobre ese tema, precisamente el que tú me estás diciendo. ¿Hay alguna mujer? Y yo a todas las ponía divinamente, yo con todo correcto y tal, porque hubo de todo, ¿eh? Pero yo un poco intentaba siempre dar lo mejor. Y entonces, cuando termina la entrevista, me dice, bueno, Antonio, esto ya para ti, para mí, todas no habrán podido ser maravillosas, habrá alguna, esto ya para ti, para mí. Y entonces le dije, bueno, pues con la que quizá he tenido más problemas ha sido con María Teresa Campos, que ha sido la que quizá no se ha quedado tan contenta. Cuando sale la revista, yo había dicho además en la entrevista que a las personas se le ve un poco en la cara lo que llevan en sí. Bueno, en la entrevista el titular era María Teresa Campos es la mujer que menos me ha gustado retratar. Creando amigos. Esa fue ese fue el titular. Y luego dentro, en la entrevista decía, María Teresa Campos es la mujer que menos me ha gustado retratar. Claro que no me sorprende porque las personas llevan en la cara lo que son. Ya. Bueno, claro, me encuentro... Días después recibió una visita de unos sicarios colombianos. No. Me llama... ¿Tú te acuerdas de Isabel Baeza? Sí, claro. Bueno, Isabel Baeza trabajaba con María Teresa Campos y era también locutora. Claro, y cantante. Pero trabaja también mucho en la parte, digamos, de atrás. Y entonces me llama y me dice Isabel, oye, ¿qué te ha pasado con mi jefa? Que está... Y le digo, hombre, es que ahí han puesto un titular que no es cierto, que no es verdad. Yo he dicho que ha sido la que menos le ha podido gustar, pero no que es la que menos me ha gustado a mí, que también es verdad que también no me gustaba. Pero eso no lo ponía ahí. Pero eso no lo ponía. Bueno, ¿para qué os voy a engañar? ¿Verdad? Total, ni ella ni sus hijas, a pesar de que he retratado a Terelu, pero no son gente con la que yo he tenido más, ¿sabes? Es decir, porque aquí todo se adorna, ¿sabéis? Si están en el pedestal, todos son maravillosos, aunque luego después no les gusta a nadie. No. Pero esto es así, ¿eh? No, espera, que no he terminado. Total, que entonces yo le digo, oye María Teresa, le digo, tengo que hablar con ella para decirle exactamente lo que ha pasado. No había manera, no quería saber nada de mí, estaba negra, estaba tal. Y entonces aquí en Málaga hubo el 25 aniversario del Tívoli. Y invitaron a muchos artistas, entre los que estaban Mocedades, Sergio Estíbali, Rocío Jurado. Y vinieron muchos y a mí me llaman para que yo entregue un premio. Y le entregan el premio a María Teresa Campos y no a Diego Gómez. Fijaros que Diego y Gómez y ella hicieron pareja. Y fijaros hasta qué punto que cuando ella sale, ella dice,
gracias Tívoli, porque yo aquí he tenido mis mejores éxitos al principio cuando yo presentaba y tal. Y entonces no nombra a Diego Gómez. Y luego sale al final Rocío Jurado y dice, así se ven las diferencias de las personas también, ¿no? Y dice Rocío Jurado, gracias por este premio, Tívoli ha significado mucho para mí a lo largo de mi vida, he venido tantas veces, amo la Costa del Sol, pero quiero compartir este premio con alguien que para la gente de la copla nos ha dado mucho, Diego Gómez. Sí, señor. Y entonces todo el mundo se puso de pie y aplaudió. Bueno, pues hubo un momento donde cuando yo voy a subir para entregar el premio, que se lo entrego a Miguel Caicedo, al humorista, resulta que la veo de frente y quise acercarme a ella para saludarla. Y entró por una puerta y me pegó un portazo. Bueno, pasa el tiempo, 7 años. Yo con amistad incluso con Paco Valladares, que me decía a veces, Antonio, arregla esto porque la María Teresa es muy especial, a pesar de que eran muy amigos. Es muy especial, pero te conviene no ponerte de malas. No estar de malas, porque incluso Terelu en Telemadrid no me quiso entrevistar. Cuando me llamaron, ella dijo que si iba yo, que no me entrevistaba, por aquello que había sucedido, cosa que no me dio opción a contar la verdad, porque yo a ella misma le diría la verdad. Le podría decir, mira, no me cae muy bien, pero yo no he dicho eso. Total, que entonces al final pasa el tiempo y le dan un homenaje en la Filmoteca Nacional Cine Doré a Imperio Argentina. Imperio yo la llegué a pintar, éramos amigos de aquí de Benalmádena, y entonces vamos en Carnita Polo y yo, y mira por dónde al final terminamos en la primera fila. Entonces daban el homenaje a Imperio, la presentaban entre Rocío Jurado y María Teresa Campos. Eran las que presentaban el acto de la presentación del libro de la historia de Imperio Argentina en la Filmoteca. Total, que entonces, claro, Rocío Jurado, yo en la primera fila con Encarnita, me ve de pronto, guapo, no sé qué, espérate luego que luego te veo. Imperio me tiró 2 besos y tal, y ella viendo, ¿no? Y entonces cuando ella habló, ella viéndome de vez en cuando me miraba y yo aplaudiéndola. Total, que entonces... que entonces lo que sucede... Entonces sucede una cosa, pero no quitéis la imagen, dile que no la quiten. No, ¿se puede que parar? No la quiten porque voy a contar lo que viene después. La puede parar. Si podéis mantenerla. Sí. Total, que entonces, después de 7 años, después de aquello, me da por escribirle una carta a Televisión. Y le digo, mira María Teresa, es muy desagradable encontrarte en los sitios, porque ya no habíamos visto en más de un sitio, porque claro, yo ya después de aquello le dije, ¿por qué le den morcilla? No voy a estar detrás de ella, pero le escribí una carta y le dije, mira, es muy desagradable, cosa que no me has dado la oportunidad de que te pueda contar la verdad. Entonces, aquí te lo escribo para decirte qué pasó exactamente con aquello. Te he mandado varios emisarios, no me has querido dar la oportunidad que te explique, pero te lo voy a explicar. Y entonces le cuento. Total, que a los pocos días recibo una llamada y me dice una señorita, soy la secretaria de María Teresa Campos, ¿quiere hablar María Teresa con usted? Ah, pásemela. Y me la pasa y entonces ya ahí pues hablamos un poco, digo, no hombre, pero que digo, es que no me diste la oportunidad. Dice, bueno, pelillo a la mar. Entonces le dan un homenaje en el Hotel Conde Duque, una estrella, en el Conde Duque de Madrid. Y yo tenía este cuadro, el cuadro que había hecho. Y entonces dije, mira, pues este es el momento. Total, que cogí, lo borré y encima del cuadro que había pinté esto. Fijaros el cuello cómo se lo dejé. Y entonces en los postres destapamos el cuadro, Curro Romero, su mujer Paquita Rico, Carmen Sevilla, la Jurado, y de pronto cuando lo vio dice, esta soy yo. La psicología. Qué maravilla. Y como lo había escuchado decir que el rojo era su color preferido, la vestí de rojo, cosa que en el otro no. Claro,
Es que, claro, ella cuando la fui a pintar me dice, Antonio, no te digo nada. Y te lo digo todo. Y ya se lo hice en el otro, ¿eh? Pero se ve que no era suficiente. Entonces, claro, yo aquí la veo un aire. Pero a ella dice, esta sí soy yo. Esta soy yo. Y lo tenía puesto, si habéis visto algunas entrevistas de ella se sentaba en su despacho, justamente detrás tenía puesto este retrato. En el Ola salía. Bueno, qué maravilla. Oye, estamos finalizando por una cuestión horaria también y porque además no ha parado de hablar, que es maravilloso porque nos está explicando cosas. Pero me imagino, sabe a poco, haremos una segunda parte con Antonio. Sí, porque tiene mucha anécdota. Antonio, ¿hay algún personaje que se ha quedado en el tintero? Primero que tienes una trayectoria como joven que eres por delante y te aventuro que puedes ser un excelente pintor. Y además me he quedado con lo de ser actor en alguna película y tienes que volver a México, que te están esperando. La serie está parada. ¿Te ha quedado algún personaje que te gustaría mucho y por lo que sea no se puede hacer o bien pues ya no está? Bueno, en aquel tiempo, uno de los personajes que interesante, no porque a mí, ya te digo, para mí ha sido mi musa Pepa Flores la que realmente... Sí. Los demás, yo veo gente por la calle que puede ser más interesante que cualquier personaje famoso. Lo que pasa que, como os digo, estas cosas a uno le sirven para que los demás te tengan en cuenta, ¿eh? No por una cuestión de que digas tal. Y yo además, todo esto me ha servido para desmitificar mucho todo este ambiente y todo este mundo, ¿sabes? Ahora, a nivel publicitario, en aquel tiempo un personaje que se intentó fue Isabel Preisler. Pero Isabel con lecturas tenía puesta una querella. Y ahora, con motivo de que este año se celebra el 50 aniversario de la exaltación de la mantilla de la Coracha de Málaga, que fue para la que pinté precisamente un año a Marisol, a Pepa, el de la mantilla. Sí, la mantilla. Otro año fue la duquesa de Alba y el tercero, Terelu Campos. Terelu por unas circunstancias. El caso es que este año se ha pretendido desde el año pasado, pero hemos recibido una carta, fijaros la tontería, que es que dice Isabel Preisler que es que a ella no le favorece la mantilla y por eso no ha sido posible la mantilla. Pero que no le favorece. Y digo, mira, me da ganas de decir, hombre, te saco yo de mantilla, no te lo crees ni tú. Es verdad. Si es que mejoras el personaje. Pero no es que mejoro, es que verás. ¿Sabes qué pasa? Que esto, muchas veces la gente me dice, ¿es que la sacas? No. Lo único que pasa es que esto es como todo. Es como un director que sabe sacarle el mejor partido a un actor. Es buscar, si yo te cojo a ti, por ejemplo, que me miras muy fijamente, te coloco con una buena luz, un ángulo que te favorece. O tú te crees que Sara Montiel en persona era como tú la ves en las fotos. Sara tenía la cara un poco más cuadrada. ¿Qué hacía? Se ponía en 3/4, la cara así para atrás, luz cenital, con un poquito cenital que marcara ángulos, marcaje, y un poquito desde arriba y parecía muchísimo. Si no, fíjate en las películas de Sara Montiel, como los primeros planos son siempre igual. Un travelling que sube, ella inmediatamente se coloca y ya. Es así. Entonces, yo lo que intento es, sin inventar nada, sacar al personaje lo mejor posible, pero buscándole la luz y el ángulo. ¿Por qué? ¿Eso no te lo crees? Mira, eso es mentira. No. Es de belleza distraída, ¿no? Eso depende de quien te coja. Depende de quien te coja. Que va, pero eso es buscar. Te lo digo porque es que es así. Es decir, es buscar el ángulo, la forma, todo. ¿Hay alguna pregunta por aquí aún? Sí, yo quisiera, por favor... Bueno, está con nosotros el presidente del Teléfono de la Esperanza, que es el que está hablando Juan Sánchez, que soy embajador del Teléfono de la Esperanza y que este año cumple 50 años. Pues un aplauso. Teléfono de la Esperanza. Qué bueno. Bueno, yo quisiera matizar algunas cuestiones y dar un fleco de las cosas
de Antonio Montiel, buen amigo. Una de primero, yo siempre le digo a él que él tendría que tener un doctorado en psicología. Yo como psicólogo lo digo porque hay que ver la captación de lo que, Sí. a través de su mirada, cómo es capaz de captar el perfil de las personas en su interior. Hace el alma de las personas. Luego es un hombre que también, como embajador del Teléfono de Esperanza, ese otro perfil suyo es que tiene un corazón inmenso, solidario y altruista. Eso es inmenso. Y luego también yo quisiera, y voy a hacer muy breve, invitaros a todos lo que es el día 13 de mayo, si queréis conocer un poquito más el interior de Antonio Montiel, porque vamos a tener una conferencia en el Málaga Palacio donde Antonio va a hablarnos sobre la pintura, sobre lo que es el arte y sobre lo que es el mundo interior, su mundo interior. Qué bonito. Yo creo que ahí vamos a conocer esa faceta suya y tendremos una gran ocasión de encontrarnos a la persona que realmente está por encima de lo que es el arte, su arte. Muchas gracias, Muy bien. Juan. Pues yo creo que hoy... Ahí, por ahí, Mar. Allí. Por allí. Sí. Anda. Pues hoy hemos hecho un prólogo muy bonito, porque yo creo que... Sí, Sí. porque yo creo que hoy hemos descubierto un poquito más la figura de Antonio, que se va a completar con esa charla tan interesante. Una curiosidad. ¿Tus dotes artísticas vienen de alguien de tu familia o tenías a alguien en tu familia que era naturalmente artista? Nadie de mi familia tenía cualidades ni nada de todo eso. No. Es decir, es una cosa que no me viene por parte de nadie que se sepa, que sepamos. Así es. Hola. A nivel técnico, cuando vas a la casa de la persona a hacer el cuadro y que parece que como en 2 o 3 días dices que le haces, ¿viene ya con la base creada, con una idea? ¿O arrancas de cero en la casa y después la finalización del cuadro es en el estudio? Sí. Bueno, no, verás, hay gente con la que tú puedes hacerlo todo totalmente al natural, pero hay otros personajes que no los puedes tener varios días porque no te dan la opción. Es decir, porque son gente muy ocupada, gente que... Entonces, pero yo mismo soy el que va y le toma las fotos y unos apuntes. Es decir, voy y además incluso le aconsejo hasta la forma de vestir, porque siempre intento que sean cuadros que sean más intemporales en la vestimenta. Para A que veces las mujeres simplemente, permanezcan. claro, para que... simplemente con una tela, con un mantón de Manila que no sea muy estampado. Todo eso es más eterno. Entonces, eso es lo que hago. O hay gente que voy y es desde comienzo a final. Así lo he hecho durante muchísimos años, siempre. Ahí, por ahí hay otra pregunta. Mariví, que es una gran amiga mía. Yo estoy encantada de escucharte siempre, porque soy tu amiga, pero aparte porque cada vez aprendo, cada día que te escucho aprendo. Muchas gracias, Moisés, por toda esa presentación tan bonita que has hecho. Una gran poetisa. Que es muy bonita la presentación. Y además, preciosa. pero que es una gran escritora, poetisa, pinta, y ha Gracias. sido la última pregonera del Día de Andalucía en Málaga. Muchas gracias, Bueno, qué honor. Antonio. Pero voy por otro lado, te voy a contar, porque nunca, siempre que nos vemos, pues hablamos de otras cosas y nunca te he contado la verdad de mi verdad, del retrato que me enviaste con tantísimo cariño, que lo recibí, como yo sé que tú lo habías pintado, y que lo tenía en un lugar preferente. En 2001 se quemó mi casa, yo me quedé absolutamente sin nada. Y se perdieron 28 cuadros. Pero fíjate, yo soy de las que creo en los milagros, a pesar de que no soy una creyente, pero creo en los milagros. Y yo decía, ay, que no se pierda de Antonio. Pues mira, había caído por detrás de un mueble bar que tiene una historia que cuento, un mueble de nogal que venía del conde de Guadalhorce, con una historia grandísima que la hago en un libro, y había caído detrás de eso y se había salvado de las llamas. Salvó tu cuadro. Fíjate, era un dibujo. Y nunca que yo te le lo había he hecho un contado. dibujo. Digo, pues hoy lo voy a No, contar en público. qué Te lo bonito. estaba diciendo a Paco, digo, hoy lo voy a contar en público. Claro. Porque para mí fue como un regalo y tiene una parte soquemadilla así dorada que le da, ¿sabes? Todavía. Solera. Pero tu firma se quedó. Qué bien. Y Bueno. lo tengo en mi cuarto, que ese no sale de ahí hasta que no me muera yo, que ya veremos dónde va. Bueno, qué bonito. Qué Gracias. bonita historia. Pues gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por venir. Con Bueno, Antonio bueno. voy yo al fin del mundo.
En esa tenía 13 años. Ahí va. 13 ahí años va. me la hizo un compañero del colegio, en el Monte Coronado de Málaga. Ah. Fíjate qué atrevido ya en aquel tiempo. Pero ¿Queda algo- artístico. ¿Queda alguna pregunta por aquí? Quiero puntualizar que mucho se habla de los cuadros, los retratos tan preciosos, la estética tan bonita como capta la belleza, la mirada, que Antonio es una persona. Yo no lo conozco mucho, pero lo poco que conozco no me hace falta más. O sea, sé cómo es, sé el tipo de persona que es y lo que transmite con la mirada, y poco se habla de la belleza que él tiene. O sea, está en cada cuadro, con cada personaje, con cada personalidad, pero ¿y él? ¿O no? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Ya he pasado de los 60. No, es una belleza, es una belleza. Estamos, un momentito, estamos viviendo un momento histórico. Por aquí han pasado en 10 años José Luis García, Sí. Manuel Gutiérrez Aragón, Miguel Poveda, Pitingo, yo qué sé, Nacho Duato. Nunca ha dicho unas palabras más del Nunca. invitado. No, porque ¡Nunca! Fíjate. ¿sabes qué pasa, Yo sé que tiene Antonio? voz porque hablo con ella fuera de aquí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo me dediqué a la danza por no hablar. O sea, mi forma de transmitir... Pero habla tu cuerpo. Exactamente. Y yo no me gusta hablar. La gente que me conoce sabe que me da pánico. Pero bueno, esto es un impulso que me das tú Sí, para sí. hablar, Es porque verdad. quería decirlo. Porque yo recuerdo la primera vez que yo conocí de cerca a Antonio Montiel es porque un amigo, Antonio Ven aquí, Pereira, ven aquí, ponte al lado, hombre, que está aquí. Antonio Pereira me embaucó en presentar una revista de cultura. Sí. Imaginaos yo Es con el verdad. pánico que Es tengo verdad, a ¿te hablar acuerdas? Sí. delante de muchísima gente que entraba allí, yo no sabía lo que iba, porque si no, no llego, no voy. Y fui, pero tenía justamente enfrente a Antonio Montiel. Sí. Y yo miré esa mirada, Nada. esa calma, esa sonrisa, o sea, esa templanza que dije, ya lo Qué tengo a él. corte. Sí, sí, lo tengo a él, me da igual todo el mundo, me da igual mis nervios, lo tengo a él, me da paz, me diste paz. Fíjate. Y dije, pues ya está, Antonio Montiel a muerte. O sea, yo te adoro, te adoro. Sí, es verdad. Muchas gracias. Que es como dice este señor Juan, ¿no? Juan Sánchez. Juan Sánchez. Más o menos es eso. Es una persona que transmite rápidamente esa sensibilidad. Y aparte unos valores que hoy en día yo creo que no se tiene en general. Yo no hablo ya del tema del mundo artístico ni cultural, digo en general. Y es pues esos principios, esa saber estar, esa educación, esa humildad, esa todo, porque al final esa humildad te engrandece aún más. Pero es que yo, Es que es así. yo entiendo cómo tiene que ser uno, ¿sabes? Es decir, es como tiene que ser uno, como yo entiendo la vida, como... Porque ¿sabes qué pasa? Que como no me tocó la lotería, que me gustaría que me tocara, pero lo mío ha sido como una hormiguita poco a poco desde niño. Entonces primero los concursos de pintura, que casi siempre ganaba, después ya las primeras exposiciones y todas esas cosas. Pero claro, yo tampoco he estado, como te diría, es que hoy a veces se hacen famosas la gente por cosas que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a lo mejor no valoran otras cosas. Es decir, aunque vean que, por ejemplo, la gente se emociona con tu trabajo y tal, ¿no? Pero lo que es yo nunca he sido demasiado apoyado por la oficialidad. Nunca. Porque no he entrado dentro de los parámetros, porque Del ya juego. sean izquierda o derecha, que da lo mismo. Es que a veces es que hay que ser moderno por cojones. Sí, sí, sí. O es, por ejemplo, como cuando se habla de progreso. Yo estoy a favor del progreso, pero para mí el progreso es que yo vaya a un banco y me atienda una persona, no una máquina. Entonces, ese es el progreso para mí, que se mantenga eso, que se mantenga la buena educación, que se mantengan los valores, porque el progreso ¿qué es? Que todo eso se acabe y se eche a un lado, o que digan por un lado progreso, pero falta de trabajo, porque hoy todo lo hace una máquina. Es que es así, Totalmente. Totalmente. de acuerdo. ¿no? Entonces, a mí me gustaría que existiera un partido que se llamara Partido del Sentido Común y de la Coherencia. Porque al final todos vamos buscando lo mismo. Nadie quiere que los inmigrantes no vengan a España y que estén aquí, pues como uno más, apoyando.
Entonces lo que quiero deciros es que ni izquierdas ni derechas, sentido común, nada más y nada menos. ¿Entiendes? Sí, señor. ¿No? Totalmente de acuerdo.